Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero también estaba para ingresar Edith. Ahí está, Edith. Profesor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, gracias a Dios. Me tenían que chequear, sacarme mis marcadores de salud, porque, bueno, yo tengo, no sé si les conté que tengo un problemita en los riñones, y Allá, cada mes nos hacen un chequeo, chequeo ¿no? general. Sí, Mm, y nos tiene que ver la urea, la hemoglobina, una serie de marcadores que la vez pasada yo había salido un poco disparado con el tema del fósforo, lo cual no es bueno, y me recetaron una medicina que es bien cara y que inclusive también cuando la recetan en las clínicas, no hay, o sea, aparte Ah, de ser sí. cara, no hay. Lo único que te provee esa medicina es ese salud. Y gracias a Dios yo ya me estoy atendiendo por el salud y bueno, ahí me proveyeron esas medicinas. Tenía que tomar 6 pastillas diarias para bajar el tema del fósforo. Ah, sí. Pero está todo, ya está bien, profesor, todo bien. Sí, 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 un tema de chequeo de rutina con mi De nefrólogo. rutinario. Entonces tenía que ir ahí y que me diga pues si estaba bien o estaba mal, ¿no? Entonces, Qué bueno, es qué bueno. parte de esta enfermedad, ¿no? Mm, Pero ya estamos acá presentes, chicos, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a mm. recuperar las clases, un favor les pido, eso sí, vamos a recuperar las clases, mañana tenemos clases, ¿no? Y el día sábado probablemente recuperemos también lo que no hemos podido hacer el día antes de ayer, ¿ya? Entonces, a ver si ustedes me van diciendo para ustedes qué horario es más factible, si es a partir de las 7 o de las 8, ya ustedes me van a confirmar, por favor, ¿ya? Mañana, ¿qué hora sería? ¿A las 7 o a las 8? A la misma hora que tenemos, ¿no? O sea, a ver, espérate, te digo ahorita, mañana es viernes. Sí. Si es posible a las 8 sería mejor, profe. Si no, caballero, a las 7 nomás. Sí, es de 7 a 8. Porque Mm, de 8 a 9 tengo una certificación más y de 9 a 10 tengo otra certificación. O sea, tengo 3 certificaciones que enseñar mañana. ya está, ya completo. Sí, ya está programado. Ujú. Ya, Y ok. la clase que perdimos el martes, la vamos a recuperar el día sábado a la misma hora, ¿no? A las Eh, 7. el sábado lo podemos hacer desde las 7, 8 o 9, ¿no? Pero eso ya, por eso ustedes indíquenme, por favor, mayoría gana, ¿ya? Ok. Ok, listo chicos, vamos a empezar una vez con lo que estamos. Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. ¿Qué Bien. tal? No nos Está hemos peleado por si bien. acaso, ¿ah? No, profesor, solo que como están en conversación, no quería interrumpirlos. Una bromita, por favor, una bromita. Vamos a ver. No se preocupe, profesor. Ok, entonces vamos a ver en esta semana las tareas de esta semana que es importante, ¿ya? Voy a compartir pantalla y vamos a ver las tareas de esta semana. Qué rápido, estamos entrando en la semana 14, nos quedan ya 10 semanas para terminar esta certificación. Estamos en la semana 14. En esta semana vamos a ver todo lo que es relacionado con los seguros de responsabilidad civil,
¿ya? Y el seguro de lucro cesante. Seguro de responsabilidad civil en todos sus ámbitos, ¿no? Tenemos una pequeña reseña histórica, cuáles son la base legal, cuáles son sus características, las modalidades de cobertura y principales cláusulas, ¿no? En el lucro cesante también una pequeña reseña histórica, las principales definiciones, qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante, cuál es la finalidad de este seguro, cuál es la materia asegurada, las coberturas, exclusiones, los procedimientos en caso de siniestro y el lucro cesante y contingente. Son temas, en verdad, bien importantes. En la responsabilidad civil es amplia, ¿no? Hay muchos fronting para atacar, ¿no? Hay responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad civil objetiva, responsabilidad civil subjetiva, etcétera. Ya la vamos a desglosar cuando avancemos con el curso. Ahorita vamos a ver todo lo que son las tareas de esta semana. A ver, un dadito, por favor. Tenemos el recurso principal, tenemos el seguro de responsabilidad civil, que es este de acá. Ese es el único que tienen que utilizar. También pueden leer esto que es la reseña histórica, ¿no? Acá también el recurso principal, el seguro de lucro cesante, también una reseña histórica. Los verdes no, ni siquiera intenten ingresar. Buenas noches. Los verdes no se utilizan, ¿ya? Eso no se utiliza. Y tenemos la cafetería virtual. ¿Qué cosa pide esta cafetería? Vamos a ver. Concepto de lucro cesante, ¿no? Explique brevemente qué es un seguro de lucro cesante, cuál es su importancia y finalidad en los negocios. Brinde 2 ejemplos. No se olviden, chicos, de los ejemplos, por favor, ¿ya? Hola, Alejandrita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Importante, ¿ya? Siempre lean, bueno, Alejandrita ya creo que hizo su tarea, ¿no? Foro de discusión. Un caso de responsabilidad civil. Ojo, no quiero que vayan a utilizar un caso vehicular donde se aplica la RC de vehículos, no. Este es un caso de responsabilidad civil exclusiva, una póliza de responsabilidad civil exclusiva, ¿ya? No un resultado de un accidente automovilístico, no. Eso no, por favor, tome nota de lo que les estoy explicando, ¿ya? Puede ser, no sé, pues una fábrica o un restaurante, una fábrica que vendía un producto o fabricaba un producto, o una empresa que daba un servicio, ¿no? Y da un mal servicio o fabrica un mal producto y causa un perjuicio, un daño, una lesión, ¿no? A una persona, ¿no? O también por la misma actividad, de repente una responsabilidad civil, de repente la que tenemos en la póliza de CAR, ¿no? Construcción, eso también sí lo podemos involucrar, pero no quisiera ejemplos de responsabilidad civil de vehículos, por favor. Evitemos dar ese tipo de ejemplos, ¿ya? Cualquier otro tipo de responsabilidad civil, por favor, ¿ya? Ese es el foro de discusión. Tenemos luego la asignación. ¿Qué dice acá? No tenemos reflexión, solamente es asignación. Desarrolle un mapa conceptual o resumen que representen los principales conceptos del seguro de responsabilidad civil. Puede complementarla con investigación adicional, o sea, la investigación adicional ya sea mediante libros que ustedes puedan leer o ingresar a San Google y conseguir la información que ustedes requieran, ¿no? En este caso no hay un formato especializado para desarrollar la asignación, así que ustedes lo ingresan en un Word o en un PDF y lo cuelgan, ¿ya? Dice reseña histórica del seguro de responsabilidad. Cuando se habla de reseña histórica, no es que la historia, sino que cómo está determinado el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Cómo está diversificado, cuántos tipos de seguro de responsabilidad civil hay, qué es lo que ampara el seguro de responsabilidad civil, ese tipo de cosas, ¿ya? Y por último tenemos 2 controles de lectura, obviamente, uno por la responsabilidad civil y otro por el seguro de lucro cesante, ¿ya? Como bien saben ustedes, los controles de lectura se desarrollan hasta el día domingo, ¿no? Hasta las 11:30, y el puntaje acumulado de todos es máximo una ponderación total de 100 puntos. La cafetería y el
foro de discusión, ¿no? Hasta el día miércoles, lo va a aceptar hasta el día de hoy, inclusive hasta mañana, por el tema que nos hemos atrasado por un día. Y la asignación, sí, por favor, hasta el día domingo en la mañana para poder tener tiempo de calificar. Yo no solamente califico a esta certificación, sino también tengo otras 2 certificaciones más. Entonces, igual también tiene deadline los días domingos, ¿ya? Ok, chicos, entonces empecemos con nuestra primera diapositiva. El seguro de responsabilidad civil, ¿no? Nuestro Código Civil, en el artículo 1970, indica que todo aquel que causa un daño, ¿no? Tiene la obligación de repararlo o de resarcir, ¿no? El monto dinerario que represente ese daño que ha causado, ¿no? Todo aquel que causa un daño está obligado a reparar. Eso es lo que dice nuestro Código Civil. ¿Por qué debemos contratar una póliza de responsabilidad civil? En la vida, nosotros tenemos una exposición a diferentes causas, ¿no? Que nos pueden dar, ocasionar daños, o también podemos causar daños de manera involuntaria a nuestros vecinos o a otros ciudadanos, que son llamados también terceros, ¿no? En las diferentes actividades que realizamos, ya sea como un ciudadano común y silvestre, ya sea como un empleado, ¿no? Como la situación en la cual nos estemos nosotros desenvolviendo, desarrollando nuestra vida diaria. Puede ocasionar una explosión del balón de gas al encender la cocina y causa daños a tu casa y a la de tus vecinos y a su familia, ¿no? Puedes chocar a otro con tu auto mientras te diriges a otro al trabajo, ¿no? Y lo dañas, ¿no? Puede haber un incendio en la fábrica de llantas, que es de tu propiedad, ¿no? Y este se puede propagar a los locales vecinos, ¿no? Entonces, esa contingencia que es de ocasionar daños o lesiones a otras personas o terceras propiedades, es lo que ampara el seguro de la responsabilidad civil, ¿ya? El marco legal, siempre es importante saber cuál es el marco legal, ¿no? Bueno, ya hay un artículo que he mencionado, pero es un artículo más. De acuerdo al Código Civil Peruano de 1984, hace tanto tiempo que mantenemos ese mismo código, y este código es una copia del Código Civil Español, ya prácticamente es una copia. Indica en sus artículos, el artículo 1969, indemnización por daño moroso y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor, o sea, a quien al que se le atribuye el acto dañoso o culposo es quien tiene que efectuar el descargo, o sea, tiene que demostrar que no es el causante, ¿ya? Y luego el artículo 1970 que le mencioné, responsabilidad por riesgo, aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Ese es el marco legal para una póliza de responsabilidad civil. ¿Para qué sirve la póliza de responsabilidad civil? Como sabemos, toda póliza es un contrato, ¿no? Mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar por cuenta del asegurado a un tercero afectado. Ese tercero afectado no tiene ninguna relación ni con el asegurado ni con la compañía de seguro. Por eso es un tercero, totalmente desconocido, ¿no? Como consecuencia de un hecho ocurrido durante la vigencia de la póliza, como resultado directo de las actividades o negocios que realiza y respecto del cual el asegurado sea declarado civilmente responsable de acuerdo con los artículos 1969 y 1970 del Código Civil que hemos leído precedentemente. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo indemniza la compañía de seguros, no? ¿Qué parte comprende esta póliza? Abonar al tercero damnificado la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales, honorarios de los abogados que defienden al asegurado,
La suma de estos conceptos no podrá exceder el monto de la suma asegurada, ¿no? Dependiendo de la actividad que tú realices y el tipo de póliza de responsabilidad que quieras contratar, ¿no? Tú vas a determinar la suma asegurada con la cual tú te sientes más cómodo y piensas que vas a poder cubrir cualquier contingencia que se te ponga, ¿no? Siempre tienes que ver la posibilidad de un evento catastrófico, ¿no? Que eso sería lo máximo que te podrías exponer tú, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, hay una responsabilidad civil patronal, ¿no? Que la tiene, pues, todo aquel empresario que tiene a su cargo a empleados, ¿no? Entonces, esta póliza funciona como un exceso de una póliza de accidentes personales, pero todos los accidentes que ocurran tienen que ser dentro del ámbito laboral, dentro del predio del trabajo. Entonces, esta responsabilidad civil tiene que ser suficiente como para poder cubrir a la cantidad de empleados que tengas, ¿no? De repente ya no basta pues con tener 100.000 o 150.000, de repente con $500.000 puedes tener una buena cobertura, ¿no? Dependiendo de la magnitud y tamaño de tu empresa, cuántos empleados tienes también, ¿no? Y la forma como estás asegurando, ¿ya? ¿Qué ocurre si no se tiene una póliza de responsabilidad civil? De haber ocasionado un daño a un tercero, el afectado nos puede demandar para resarcir el daño o pérdida sufrida. Inclusive, dependiendo del tamaño del daño o el perjuicio causado, esta demanda puede golpear fuerte a tu economía, ¿no? Entonces, no tienes de dónde pagar. Por ejemplo, te demandan por 100.000, $200.000. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿No? La iniciación la deberá realizar con mi propio dinero y o viene su obligarme a endeudarme o vender propiedades, ¿no? Para reparar el daño material o personal causado al tercero. Imagínense, ¿no? Todo el descalabro financiero que te significa no tener una póliza de responsabilidad civil. Nosotros como corredores de seguros tenemos también que contratar una póliza, ¿no? Y esta póliza se basa en el monto de prima que tú piensas vender en un año, ¿no? Entonces, eso ya se va a indicar en el momento oportuno, ¿no? Pero todo eso está relacionado, ¿no? Por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil para errores o omisiones de un corredor de seguros puede el primer año estar bordeando entre los 20 a $50.000, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque imagínate que toque pues pagar un siniestro de $10.000, $15.000, de repente solamente por un error en un asesoramiento de una póliza vehicular, ¿no? Un carro, un auto, no baja pues de $15.000, ¿no? Es el precio más bajo, inclusive hasta de carros de segunda mano. Entonces, tomando en base esa proyección que tú te haces, es que tú puedes cobrar o exigir o contratar la póliza de responsabilidad civil de errores o omisiones para un corredor de seguros, ¿ya? Suponiendo pues que no cometas muchos errores. Imagínate que cometas 3 errores en una misma vigencia, ya sería pues para que te vuelvas a matricular en EBIS y puedas llevar otra vez la certificación, ¿no? Para que puedas recordar ciertos conceptos. Fundamentos de la obligación de responder. Si el daño es premeditado, o sea, con intención, hay una intencionalidad, es una responsabilidad civil penal. Si yo asesino a alguien, le disparo, le meto un balazo, yo tengo una responsabilidad civil penal que voy a tener que responder. Aparte de los gastos de curación, si la persona se muere, indemnizar a los deudos, a los beneficiarios, correr con los gastos de sepelio, ¿no? Entonces, esta responsabilidad civil penal, ¿no? No está cubierta por la póliza de seguro. Ojo, eso no está cubierto por la póliza de seguro. Pero sí el daño accidental, ¿no? Este daño accidental puede ser de 3 formas. Puedes ocasionar un daño personal, un daño material y un daño moral, ¿ya? El daño moral también te lo pueden reclamar. Por ejemplo, si tú sales a pasear con tu perro, ¿no? Y tienes un pitbull y no saliste con los protocolos necesarios de seguridad y este pitbull ataca, ¿no? Mayormente, no sé por qué los perritos estos se van contra los niños y los atacan y a veces hasta pueden desfigurar, ¿no? Esa desfiguración de rostro causa un daño moral también.
¿no? Tienes que meter también ahí el tema de lo que es un psicólogo para que la persona, ¿no? Pueda retomar su vida normal, ¿no? Aparte del daño material, que es una cirugía reconstructiva, una cirugía plástica, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente de que todos los hechos que tenemos en nuestra vida diaria pueden ocasionar algún perjuicio, ¿no? Y siempre lo tenemos que tener cubierto. Nacimiento de la obligación de indemnizar. Acá se habla de una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva. Vamos a ver lo que dice la definición. En la responsabilidad subjetiva, el causante del daño está obligado a indemnizar porque éste se ha producido por su culpa, porque ha actuado mal o porque no se ha comportado con la diligencia debida. Luego, si no ha actuado mal, aunque haya causado el daño, no está obligado a indemnizar. Así el conductor de una grúa que mata a un peatón porque fortuitamente se suelta el cable, no tiene que reparar el daño causado. Esto es lo que se llama responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva. Pero también se puede contestar de otra forma, ¿no? Quien de hecho causa el daño tiene que repararlo. Aunque no haya tenido culpa, debe indemnizar solo por haberlo ocasionado, por haber realizado una actividad que contiene un riesgo. Según esta corriente, el desprendimiento del cable daría origen a una responsabilidad denominada objetiva. Sobre esto quiero detenerme un poquito, quiero explicarles un poquito más, porque a veces hay ciertos conceptos que son un poco difíciles de entender. Y sobre todo que estamos hablando de un concepto que tiene mucho que ver con la parte legal y el Código Civil. Vamos a ampliar un poquito el tema de la responsabilidad subjetiva, ¿ya? Me he permitido buscar. Estoy dejando de compartir, no se preocupen. Vamos a ver acá. Quiero comentarles, quiero que me escuchen por favor atentamente, ¿ya? ¿Qué es la responsabilidad civil objetiva, no? La responsabilidad civil objetiva se manifiesta en casos donde el sujeto que provoca el daño está obligado a resarcirlo independientemente de si tiene culpa o no. Por ejemplo, en una actividad de riesgo, ¿no? Estas situaciones conllevan una actividad de riesgo peligrosa, la cual se recoge en el artículo 1970 que ya lo he mencionado, ¿no? Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligada a indemnizarlo o repararlo. En este caso, el sujeto solo se liberará de la responsabilidad si acredita que el daño fue ocasionado por un hecho de fuerza mayor, un hecho determinante de tercero o por la imprudencia de la víctima. Un ejemplo, vamos a ver. Imagínense que tenemos un árbol en nuestro jardín repleto de manzanas, ¿no? Cuyas ramas sobresalen por la tapia de la finca. Le hacemos la podada a conciencia cada año, pero aún así, un buen día una manzana cae sobre la cara de un niño que pasa por la acera, que queda debajo de las ramas y le rompe las gafas. Este es un claro ejemplo de responsabilidad objetiva. Yo no tengo la culpa de la acción, yo no hice nada, pero tengo la obligación de indemnizar a los padres del niño por el daño causado. Otro ejemplo, el ejemplo de la mascota que poníamos al principio, ¿no? Es otro caso de responsabilidad objetiva. No tengo la culpa de que mi gato o el perro muerda o arañe, ¿no?, al vecino, pero quizá podría contribuir a disminuir el riesgo de la situación si mantengo al animal más vigilado dentro de la casa o con los debidos protocolos, ¿no? Ambos siniestros quedarían cubiertos en la póliza RC de la gran mayoría de compañías de seguros. Ahora, ¿qué es la responsabilidad civil subjetiva? En los casos de responsabilidad civil subjetiva, la persona que provoca el daño siempre tiene la culpa. El papel de la culpa en la responsabilidad civil subjetiva. El acto siempre corresponde a un hecho ilícito y el agente actúa con negligencia o bien con culpabilidad. Y antes de que se produzca el daño, ya tenía conocimiento de carácter ilícito de sus actos. En todo caso, siempre se debe responder al daño independientemente del grado de negligencia.
Como ejemplos de responsabilidad subjetiva, tenemos la vida cotidiana, podemos encontrar un montón de ejemplos de responsabilidad civil subjetiva, pero podemos tomar como ejemplo este, ¿no? Aquel conductor que ocasiona daños a otro vehículo por pasarse una luz roja o por manejar en estado etílico. Sabía perfectamente que al pasarse una luz roja está infringiendo, está en un delito. Igual también manejar en estado etílico también es un delito, ¿no? O un vecino que no hace una reparación de sus tuberías en su vivienda durante años y provoca humedades en el piso inferior. Obviamente, pues si tú estás en una casa que tiene más de 60, 70 años de antigüedad, las tuberías en esa época eran de otro material, ¿no? Un material de metal, no sé si era cobre o bronce, y ahora todo es PVC. Entonces, diligentemente tú tenías que haber actuado y deberías haber corregido esa falla, que me imagino que se estaría presentando a cada rato, ¿no? Las famosas fugas de agua o de humedad. Ahora, debemos también entender otro concepto que siempre se menciona en seguros, el caso fortuito o fuerza mayor. Acá se lo quiero indicar de una manera simple para que lo podamos entender. Podemos concebir el caso fortuito o fuerza mayor como aquellos acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. No es que sean sumamente guapos, sino que no se pueden resistir humanamente, que excluyen dos de los cuatro elementos de la responsabilidad civil, o sea, a la culpa, criterio de imputación subjetivo y al nexo causal, exonerando con ello de responsabilidad civil al deudor de la prestación. El caso fortuito se aplica en los hechos producidos por la naturaleza, como un terremoto, una inundación, un maremoto, ¿no? En cambio, en la fuerza mayor, a los hechos del hombre. ¿Quién los causa? La guerra, la confiscación, una huelga, son hechos de la mano del hombre. Entonces, eso es fuerza mayor. Y caso fortuito es un evento. ¿Quién puede luchar contra un terremoto, ¿no? ¿Quién puede luchar contra una inundación, un maremoto, ¿no? Un solo hombre no es culpable de una guerra, son varios, ¿no? Tampoco una confiscación es un acto, ¿no? De repente quizás de un gobierno de facto, ¿no? La huelga también no es un solo empleado, son todos los empleados de una empresa, de una fábrica. ¿Qué ocasiona esto? Daños, ¿no? Daños y perjuicios como un lucro cesante, una empresa, ¿no? Obviamente yo no voy en contra de la lucha por reivindicación de derechos laborales que efectúan los trabajadores, pero esto solamente lo pongo como un ejemplo para seguros. Entonces, debemos tener presente que las características del caso fortuito o fuerza mayor tienen tres, ¿no? Tres puntos importantes, que tiene que ser extraordinario, que es lo excepcional, lo que se aparta de la regla general, lo extraño, lo poco común, y que además está ligado a la imprevisibilidad. Esta hace alusión a uno de los criterios de imputación subjetivo, ¿no? U objetivo, exigibles al deudor al momento de cumplir su prestación. En otras palabras, la posibilidad que tenga el deudor de advertir o de darse cuenta de ese hecho extraordinario, lo cual el juez tendrá que apreciar en el caso concreto. Normalmente, ese estándar de conducta será la diligencia ordinaria. Y por último, pero no menos importante, tenemos la irresistibilidad. Hace alusión a la imposibilidad del deudor de evitar el acontecimiento o el acaecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? La imposibilidad deberá ser apreciada por el juez en cada caso en concreto y además obedecer a las circunstancias personales del deudor como el factor económico, debiendo quedar claro que un acontecimiento resulte resistible para una persona no impide que sea resistible para otra, ¿no? ¿Quién se puede, ¿no? resistir ante un terremoto? Pues que es un hecho extraordinario. Nosotros le decimos eso a lo que es la mano de Dios, ¿no? La mano de Dios son para nosotros todos los efectos o elementos de la naturaleza que causan un perjuicio. Ok, ahora sí, continuemos. Perdón, me equivoqué, diapositiva. Ok, vamos a avanzar. Elementos de la responsabilidad civil, ¿no? La culpa de la víctima, la culpa de un tercero,
o el caso fortuito o fuerza mayor que ya lo hemos visto, ¿no? En este caso, acá hay un planito donde podemos observar el daño, que es el menoscabo en los bienes vitales, en su patrimonio, en su propiedad o en su capacidad. El hecho generador, que tiene que ser un hecho antijurídico, o sea, que no está amparado por las leyes. El nexo causal es el hecho que vincula, ¿no?, al hecho generador con el daño. El factor de atribución, razón por la cual el ordenamiento jurídico atribuye la responsabilidad subjetiva u objetiva. Basándose en lo anteriormente expuesto, podemos elegir que hay tipos de responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, contractual, el daño nace del incumplimiento de una obligación preexistente, ¿no? Algo que está indicado en un contrato, ¿no? Ya saben ustedes que un contrato genera derechos y obligaciones entre las partes, ¿no? El extracontractual tiene que ver con el daño que no nace por el incumplimiento de una obligación previa nacida de un contrato, ¿no? Es todo aquello que no está contenido en un contrato, ¿no? El extracontractual, por ejemplo, puede ser el hecho que estás manejando un carro, ¿no?, y causas un daño. De repente estás haciendo una construcción, ¿no?, y cae cemento sobre los carros que están estacionados, que normalmente suele suceder, ¿no? Estás causando un daño, tienes una responsabilidad civil que afrontar. De repente estás armando, o estás cavando los cimientos de un edificio, y eso hace que los vecinos, ¿no?, las casas vecinas, se debiliten en sus estructuras, ¿no? Y eso vemos por la televisión a cada rato, los reclamos que hacen los vecinos frente a las construcciones, ¿no? Entonces, ese puede ser un daño extracontractual, porque tú no tienes ningún contrato firmado contra esa persona que está haciendo esa construcción. Tenemos en contractual la víctima, en las partes del contrato, ejecución defectuosa o tardía de un contrato, es en el contractual. En el extracontractual tenemos tercero, todo aquel que se le genere un daño y que dicho daño no emane de una obligación contractual. Y la fuente de donde se genera en el contractual es la base de un contrato, y esta contractual no es necesario un contrato, pero sí la ley, ¿no? La ley que hemos visto, la ley del Código Civil, el artículo 1970. Todo aquel que genera un daño está obligado a indemnizarlo o repararlo. Algunos ejemplos comunes de responsabilidades civiles, ¿no? La responsabilidad civil frente a terceros derivada de la explotación de un negocio, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, tú eres, no sé, pues, tienes un restaurante, tienes una discoteca, vendes bebidas, y por la ingesta de esas bebidas, de repente el bartender, ¿no?, o el barman, puso algo que no tenía que poner y puede causar un daño estomacal, pues, a tus clientes, ¿no? Entonces ellos te pueden reclamar esas lesiones, ¿no?, esos daños personales que podría sufrir por la ingesta de repente de un producto en mal estado o mal elaborado, ¿no? Entonces ahí tienes una RC derivada de la explotación de un negocio, ¿no? También tienes ahí lo que son las minas, ¿no?, las mineras, que tienen también una responsabilidad civil frente al medio ambiente, ¿no? Después también la responsabilidad civil por el uso de autos, embarcaciones y aeronaves, ¿no? Todas estas medios de transporte tienen su seguro de responsabilidad civil. Luego tenemos la responsabilidad civil de profesionales, ¿no? Los médicos, los ingenieros, los calculistas, abogados, asesores y también los corredores de seguros, como les he explicado, por negligencias en la práctica de sus profesiones. En el caso de los corredores de seguros se trata de una responsabilidad civil por errores u omisiones. La responsabilidad civil por la fabricación de productos para consumo y uso, que ya se las expliqué. La responsabilidad civil por elaboración de alimentos, ¿no? De repente, leche Gloria, ¿no? Gloria elabora pues una leche y se altera un poco pues su componente, ¿no? Y ya esa leche ya no resulta pues para consumo humano, ¿no? Entonces tiene que retirar toda esa leche del mercado, ¿no? Pero de repente aquellos que consumieron esa leche en mal estado pues ya sufrieron, ¿no?, ese perjuicio, y tienen todo el derecho a demandar a Gloria, ¿ya? La responsabilidad civil por elaboración de medicamentos o el desarrollo de ensayos clínicos. Es lamentable que ahora que estamos pasando el tema de la pandemia,
estos famosos laboratorios, Pfizer, Johnson Higgins, ¿no? El laboratorio chino, el laboratorio ruso, que es Sputnik, creo. El chino no me acuerdo cómo se llama. Toda aquella farmacéutica que se dedica a elaborar estas vacunas están libres de responsabilidad. No van a asumir ninguna responsabilidad si la vacuna resulta fatal o si no resulta buena. ¿Por qué? Porque no ha habido un estudio, ¿no? Imagínense que la gripe, con nosotros convivimos con la gripe de hace no sé qué cantidad de años y no hay una cura para la gripe. La gripe se te presenta, te da, pasa su fase y luego te curas, ¿no? Solo te sanas por tus mismos anticuerpos. Igual va a tener que ser con esta pandemia. Pero la vacuna que se están dando no te asegura que te libere de esta enfermedad. Ahí tenemos varios ejemplos que están saliendo por la televisión. Se les aplicó la vacuna, pero han resultado infectados finalmente con el COVID, ¿no? Entonces, ¿verdad? El negociado que hay tras el tema farmacéutico a nivel mundial ya toma ribetes escandalosos, en verdad. Ribetes escandalosos. Bueno, y luego también tenemos lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Ahí tenemos nuestro pobre mundo soportando todas las miserias nuestras, ¿no? Toda nuestra basura, la contaminación. El peor depredador que puede haber sobre la Tierra es el hombre. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que estoy exponiendo o hay alguien que me quiera contradecir? Por favor, conversemos un ratito. Steve, Noelia, Edith, ¿qué opinan al respecto? ¿Están ahí? A ver, quiero sus opiniones al respecto del tema de la contaminación ambiental. Que el hombre es el peor contaminador del mundo. Chicos, o estamos Sí, en un profesor, paraíso. estamos de acuerdo con lo que se indica. Nosotros contaminamos más. De todas maneras, eso está, no es duda. De todas maneras, los culpables somos nosotros. Es una certeza, ¿ya no es cierto, Steve? Claro, eso no, eso ni dudarlo. Correcto, correcto, ¿no? Antes, cuando el tema de la industrialización, el ser humano no se fijó en eso, ¿no? No se fijó que la tierra es un recurso que se puede agotar, ¿no? Se puede agotar el agua, ¿no? Se puede agotar toda la parte verde, el mar, ¿no? 70% de la tierra es mar y un 30% solamente es tierra, ¿no? Entonces, igual también hay una proporción casi muy similar en el cuerpo del ser humano, ¿no? 70-30. Raro, ¿no? Pero bueno, pero estamos viendo grandes cantidades, ¿no? Vemos las empresas, las fábricas que botan, la contaminación radioactiva, la contaminación por la pérdida de petróleo, cuando un tanque, un buque tanque, ¿no? Contamina determinada porción del mar, esa contaminación dura por lo menos 100 años. Es increíble todo el daño que el ser humano le puede ocasionar al medio ambiente, ¿no? Se están encontrando un montón, ¿no? De peces, pescados, tortugas, delfines, que están amarrados, ¿no? Con bolsas plásticas, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, en la India, no sé qué otra parte, que se ven ríos y lagos completamente llenos de basura. O sea, eso ya no es un río, es un vertedero, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de que nuestro planeta puede llegar un momento en el cual quizás ya nosotros no lo veamos, pero quizás nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos vayan a encontrar un mundo en el cual no se pueda vivir, ¿no? O de repente terminemos exterminados por otra famosa enfermedad que salga, porque esta enfermedad que tenemos en la pandemia, ya se sabe a ciencia cierta que ha sido una manipulación por la mano del hombre. Yo no sé qué cosa están buscando. Yo no sé qué están buscando estas personas. En verdad, no sé. Una desestabilización económica a nivel mundial. Ahora te están obligando para salir o ir al supermercado, tienes que usar doble mascarilla y encima tu protector facial. Es súper incómodo. Y hay personas que quizás no se atrevan a salir porque no van a poder respirar así de esa manera, ¿no? Obviamente es la única forma de protegerse, ¿no?
pero en verdad hay mucha incomodidad. Ya está llegando a una capacidad ya en el cual ya el ser humano quizás pierda esa capacidad de resistencia que se tiene, ¿no? Bueno, tenemos la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Que ya también les comenté que cubre los daños ocasionados a terceras personas y siempre y cuando enlace una responsabilidad comprobada por parte del causante del daño, ¿no? Acá no nace de un contrato, sino está amparado bajo la ley que les acabo de mencionar, el artículo 1970. Tenemos también la responsabilidad civil patronal, ¿no? Esta deriva de la responsabilidad del empleador, ¿no? Funciona como un exceso de una póliza de accidentes personales, ¿no? Por lo tanto, para contratar esta póliza, generalmente es necesario que tenga contratada una póliza de accidentes personales, y si no la tuviera, le cubriría en exceso el seguro social, y en algunos casos como un servicio, ¿no? El daño lo va a cubrir directamente la póliza de responsabilidad civil patronal, ¿no? Para poder actuar la póliza es necesario generalmente que haya una sentencia judicial donde se ha deslindado responsabilidades, ¿no? El accidente tiene que ocurrir en el centro de trabajo del empleado. Y tenemos un esquema de la responsabilidad civil, ¿no? Contractual, y esta contractual que aclara, ¿no? La contractual es por una omisión o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de una obligación preexistente que manda la ley. Solo opera la responsabilidad subjetiva, es de orden patrimonial y típico. Se origina por dolo o culpa, inejecución de obligaciones, cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En cambio, la responsabilidad esta contractual generalmente nace a raíz de una acción, empero excepcionalmente puede ser a merced de una omisión. Hay una palabra ahí en latín, naeminen laedere. Opera la responsabilidad objetiva y subjetiva y es la omisión de un deber genérico. Luego tenemos la responsabilidad civil de productos, ¿no? Cubre los daños ocasionados a terceras personas por productos mal elaborados o defectuosos o malogrados. Generalmente la toman los restaurantes, ¿no? Para determinar la suma asegurada y suscribir el riesgo, debemos efectuar una inspección donde debemos de observar lo siguiente, ¿no? El giro de negocio de la empresa, la exposición del riesgo, la colindancia, hay que hacer un análisis de riesgo, el movimiento que tiene, volumen de ventas, monto de planillas, número de trabajadores, número de locales, personas que visitan el local del asegurado, ¿no? Ver la grabación del riesgo. Todo esto va a determinar el rechazo o aceptación de riesgo y la suma asegurada. Creo que ahí tenemos unos ejemplos. Hubo un producto que al inicio de esta pandemia, cierta empresa que vendía productos de limpieza, tuvo que retirar del mercado porque no cumplió con todas las exigencias, ¿no?, de la fabricación que ellos tenían. Tuvieron que reconocer ello, mandaron un aviso, ¿no?, y retiraron el producto. Recientemente, hace un mes o 2 meses atrás, había una demanda a nivel internacional contra este laboratorio Johnson & Higgins por $4.000 millones, ¿no? Ellos son los famosos que producen esos talcos, ¿no? Johnson. Y en la composición del talco no se habían percatado y había ingresado un elemento generador de cáncer, ¿no? Y esto fue debidamente corroborado en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos las responsabilidades civiles, los montos son sumamente elevados, los costos también. Por eso que los abogados se hacen multimillonarios allá, porque una demanda bien puesta y ganada le significa para ellos pues un ingreso superlativo, ¿no? Entonces, Johnson & Higgins sufrió en un estado de Estados Unidos una demanda por ese importe, por $4.000 millones, por haber fabricado mal un producto. La suma asegurada y el límite de la indemnización. La suma asegurada constituye el límite máximo de la indemnización que se obliga a pagar al asegurador en caso de siniestro. La totalidad de las indemnizaciones y gastos asumidos por la compañía en el evento o de ocurrir varios siniestros en el curso de una misma vigencia no debe exceder el monto máximo a indemnizar establecido en las condiciones particulares de este seguro. ¿Cómo se establece eso? En base a la suma asegurada. O sea,
La póliza no se puede pagar más allá de la suma asegurada, a menos que estén amparados por una cobertura especial, ¿no? El monto asegurado comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros como los gastos y costas del proceso que estos o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado. Deducible. Como ustedes saben, todos los seguros cuentan con un deducible o franquicia, ¿no? El deducible puede estipularse como un importe fijo o en porcentaje del siniestro. El importe fijo sirve para eliminar los siniestros pequeños. El deducible porcentual, en cambio, sirve exclusivamente para la prevención de daños y para estimular el interés de la defensa, y ello independientemente de la magnitud del siniestro con el que crece proporcionalmente. Principales exclusiones, ¿no?, en las pólizas de responsabilidad civil. Los daños causados a los bienes de propiedad del tercero que por cualquier motivo o circunstancia se encuentren en poder del asegurado o de los miembros de su familia o de cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable. Eso no tiene cobertura. Daños causados a las personas, animales o cosas respecto de las cuales el asegurado o los miembros de su familia o cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable no tiene cobertura. Daños causados a las personas, animales o cosas por hundimiento, asentamiento, vibraciones, remoción de terrenos o debilitamiento de bases o apoyo de propiedades, terrenos o edificios o por la influencia prolongada. A, de la humedad proveniente de los desgastes o de cualquier tubería. B, de materiales residuales. C, del humo. D, del hollín o E, del vapor. Daños causados por contaminación o envenenamiento del aire, agua o tierra, polución, daño ecológico, emisión de radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo proveniente de tal combustión. Daños causados a las personas, animales o cosas atribuibles a la inobservancia de normas legales o administrativas o de mandatos emanados de cualquier autoridad judicial, gubernamental, municipal o administrativa. Daños causados por ocasión del ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio o por la ejecución de cualquier convenio o contrato. Daños causados a las personas, animales o cosas derivados de la tenencia, uso, empleo y condición de cualquier vehículo o medio de transporte terrestre, aéreo o acuático perteneciente o al servicio del asegurado o de sus empresas, empleados o dependientes. Daños causados a las personas, animales o cosas por el uso o consumo de productos y o mercaderías, incluyendo sus envases, fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, manipulados, suministrados o distribuidos por el asegurado. Bueno, estimados, el tiempo es inverecundo e ineluctable. Así que nos quedamos acá. Mañana seguimos en nuestra siguiente clase y con la anuencia de que el día sábado también vamos a continuar. Si es que no terminamos mañana, continuaremos el día sábado. ¿Ok? Les agradezco a todos por su atención. Cuídense mucho. Buenas noches con todos. Ya nos estamos viendo. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Hasta luego, profesor. Buenas noches, Steve, Noelia, Edith, Alejandra. Cuídense mucho.